Hubo un momento en el siglo XVII en el que una sola flor podía costar tanto como una casa de lujo. No hablamos de una joya ni de una obra de arte, sino de un tulipán. Se llamaba Semper Augustus y para poseer uno de sus bulbos alguien llegó a pagar 6.000 florines neerlandeses, una cifra enorme para la época. Pero ¿cómo puede una flor llegar a valer más que los ingresos de toda una vida? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo a los Países Bajos del siglo XVII. El tulipán llegó a Europa en el siglo XVI procedente de Turquía. Era una planta elegante, distinta de las flores comunes de los jardines europeos. En los Países Bajos encontró el terreno perfecto, no solo en sentido botánico. La sociedad neerlandesa de la época era rica, dinámica y profundamente mercantil. El comercio internacional había transformado las ciudades en centros prósperos, habitados por una burguesía ambiciosa y deseosa de distinguirse. Pronto el tulipán se convirtió en un status symbol. Poseer uno raro significaba demostrar riqueza, gusto, prestigio. En 1123 un solo bulbo podía costar hasta 1.000 florines. Como comparación, el ingreso medio anual era de unos 150 florines, un bulbo valía más de 6 años de trabajo. Entre todos los tulipanes, uno era considerado el más hermoso, el más raro, el más deseado, el Semper Augustus. Pétalos blancos atravesados por llamas rojo carmesí, un contraste marcado casi teatral. Según las fuentes, solo existían 12 ejemplares. En Haarlem, uno de sus bulbos fue vendido por 6.000 florines, una suma con la que se podían comprar tierras, ganado o una casa prestigiosa. Es difícil imaginar hoy una escena semejante, y sin embargo ocurrió de verdad. Luego, en 1637, algo cambió. Los precios se habían vuelto tan altos que los comerciantes ya no podían revender los bulbos. La demanda comenzó a bajar y se desató el pánico. Lo que hoy llamamos la burbuja de los tulipanes estalló de repente. Muchos se encontraron con bulbos que valían una décima parte de lo que habían pagado. Cientos de personas, incluso muy acomodadas, cayeron en la ruina. Una flor había alimentado uno de los primeros grandes fenómenos especulativos de la historia moderna. Y todo por algo que, al fin y al cabo, dura solo unos pocos días en primavera. Pero había otra pregunta: ¿por qué esos pétalos eran tan particulares? En el siglo XVII nadie lo sabía. Cultivar un tulipán veteado era como jugar a la lotería. Algunos fertilizaban la tierra con excrementos de paloma, otros la mezclaban con yeso de viejos muros, incluso había quien regaba con pigmentos. Intentos desesperados por reproducir un efecto que parecía casi mágico. La verdad llegaría solo en el siglo XX. Las vetas estaban causadas por un virus que infectaba el bulbo, un virus que bloqueaba el pigmento en ciertas partes del pétalo. Fue precisamente esa enfermedad la que lo hacía tan hermoso, pero también frágil. El virus debilitaba los tulipanes, los hacía menos resistentes. Con el tiempo el Semper Augustus desapareció, hoy ya no existe. Permanecen los cuadros, en las crónicas económicas, en la memoria de aquella temporada extraordinaria y frágil, una flor que encarnó el deseo humano de poseer lo que es raro y la tendencia igualmente humana a llevar el valor de las cosas más allá de toda lógica. Quizá la historia del Semper Augustus no habla solo de una flor, habla de nosotros, de cómo atribuimos valor, de cómo deseamos lo que es raro, de cuánto estamos dispuestos a pagar por algo que dura solo unos pocos días. ¿Y tú? Si hubieras vivido en los Países Bajos del siglo XVII, ¿habrías comprado un bulbo de Semper Augustus? ¿O habrías observado desde lejos esperando a que pasara la primavera?